En un día terriblemente frío, un joven caminaba solo en medio de la nieve que caía, con un clima lo suficientemente frío como para congelar el mismo invierno. Recordó que la temperatura ese día era de 20 grados Celsius bajo cero. En ese momento, notó a un pequeño gato caminando con dificultad en la nieve, dejando atrás sus pequeñas huellas. El gato se le acercó y comenzó a maullar mientras se aferraba a su pierna, lo que le hizo preguntarse a sí mismo sobre la razón de todos estos maullidos. El gato siguió mirándolo y maullando como si tratara de decirle algo, y se dio cuenta de que quería que lo siguiera. De hecho, el joven caminó detrás de él, pensando que no lo habría ignorado y seguido su camino como de costumbre. Quizás la razón fue el clima extremadamente frío que despertó su lástima. El gato lo condujo a un callejón oscuro y estrecho, así que iluminó el lugar con su teléfono para ver. El gato miró hacia una unidad de aire acondicionado exterior donde descubrió otros dos gatitos pequeños encima, cubiertos de nieve y temblando por el intenso frío. Sintió una conmoción y se apresuró a regresar a su casa donde le dijo a su sorprendida madre que le explicaría todo más tarde y le preguntó por la ubicación de la almohadilla térmica. Llevó a los gatitos pequeños adentro y los colocó suavemente sobre una almohadilla térmica verde mientras su madre y la gata observaban la situación. Uno de los gatitos pequeños, blanco y negro, parecía como si ya hubiera fallecido. Él y su madre lo miraron, y su madre dijo que parecía muerto, así que comenzó a acariciarlo suavemente, tratando de calentar su cuerpo congelado. Pero el gatito, del tamaño de su palma, no volvió a la vida. En un intento desesperado, usó un secador de pelo para calentarlo, preguntándose si podría haberlo salvado si lo hubiera encontrado antes. Mientras acariciaba su pequeño cuerpo y comenzaba a sentir que sus esfuerzos eran inútiles y estaba a punto de rendirse, ocurrió un milagro. El gatito dejó escapar un leve gemido, por lo que el joven se hizo responsable de cuidar a ese gato, al que llamó Pichi. 8 años después, apareció Pichi, ahora crecida con una férula en la pierna. El joven le dijo que tenía que irse ahora. Luego se sentó para despedirse, disculpándose y diciéndole que este era verdaderamente el último día, prometiéndole que terminaría su trabajo y volvería a jugar con ella. Advirtió a Pichi que no saltara ni hiciera movimientos peligrosos hasta que su pierna sanara, luego le dijo que se iba ahora. El joven se puso un casco electrónico en la cabeza, y apareció un mensaje en la pantalla que indicaba que la autenticación biométrica estaba completa. Cuando el casco se iluminó, otro mensaje indicó un inicio de sesión en el mundo de Mara Area donde inició sesión con éxito con el nombre de Servant Kim. En el mundo del juego, Servant Kim estaba realizando un ritual religioso, orando a los dioses por la fuerza para castigar la injusticia y otorgar bendiciones a los guerreros, mientras también oraba para fortalecer sus espíritus y expulsar la energía maligna. Luego ordenó a uno de los rangos de guerreros que avanzara, apareciendo completamente inmerso en la atmósfera de la batalla. La batalla estaba furiosa dentro del juego donde su equipo se enfrentaba a un monstruo masivo mientras rayos sagrados dorados llovían sobre él desde arriba. El monstruo lanzó un ataque feroz, moviendo su brazo para desatar una ola de energía púrpura que derribó a los guerreros. A pesar de recibir muchos golpes, logró formar una espada de energía en preparación para un nuevo ataque. Después de largos días de lucha continua, la batalla finalmente se acercaba a su fin, y el equipo final estaba a punto de convertirse en el primer equipo en la historia del juego en derrotar al dios gigante, Locke. Servant Kim se estaba preparando para contrarrestar el ataque del monstruo con su escudo, que brillaba con el emblema de un león brillante, mientras Locke disparaba una descarga de proyectiles a través de círculos mágicos, que se reunieron para formar un rayo masivo que destruyó el área donde estaban los guerreros. Pero Servant Kim lo bloqueó con su escudo. Servant Kim dio sus órdenes, pidiendo al primer rango que mantuviera sus posiciones mientras ordenaba al tercer rango que se retirara, advirtiendo de otro ataque importante por venir. El devastador ataque del monstruo continuó dañando los rangos de guerreros, por lo que ordenó al segundo rango que se alineara detrás de él, anunciando que el monstruo estaba a punto de entrar en su fase final. Los guerreros se prepararon para usar su habilidad definitiva mientras comenzaban a aparecer escudos hexagonales brillantes, mientras que en respuesta, Locke también se preparó para lanzar su ataque más fuerte. Servant Kim explicó que este era el último intento del monstruo y pidió a todos que permanecieran alerta, asegurándoles que lo terminarían usando la habilidad definitiva del segundo rango. Activó sus habilidades defensivas usando escudo sagrado, santuario y bendición de Dios, declarándose a sí mismo el escudo irrompible.
Les aseguró que habían llegado al punto donde todos los demás equipos habían fallado y enfatizó la necesidad de seguir el plan precisamente o todo el equipo sería eliminado. Habían entrado en una fase que nadie había alcanzado antes y su éxito dependía completamente de su capacidad para bloquear el próximo ataque del monstruo. Locke disparó un rayo masivo de energía púrpura desde su boca y los rostros de todos los miembros del equipo se llenaron de determinación. Su plan era resistir y luego lanzar un ataque total para terminar la batalla, llenos de la esperanza de que serían los primeros en lograr esta hazaña histórica. Sir Van Kem se arrodilló detrás de su escudo hexagonal brillante, listo para recibir el inmenso golpe. Pero en el momento crucial, desapareció y apareció un mensaje anunciando su cierre de sesión del juego. El resto del equipo quedó en completo shock e incredulidad, y uno de ellos comenzó a gritar desesperado, preguntando a dónde había ido su líder. En el mundo real, apareció un mensaje del sistema en la pantalla del joven indicando que se había detectado una condición anormal en su cuerpo y la conexión se terminó a la fuerza preguntando si necesitaba rescate inmediato. El joven estaba acostado en su cama, agitándose, mientras que algo en su rostro le impedía respirar. De repente se sentó jadeando en busca de aire solo para descubrir que su gata, Peachy, estaba sentada en su rostro encima del casco. Le gritó con enojo preguntándole por qué haría eso en un momento tan crítico. Su grito resonó fuera de la ventana de su habitación, ya que resultó que debido a su repentino cierre de sesión, su equipo había fallado en la batalla y un equipo rival aprovechó la oportunidad para reclamar el primer logro de derrotar al monstruo. El joven gritó por la angustia mental. Su equipo no había obtenido puntos de calificación y había caído en la clasificación, y 5 meses de preparación se habían desperdiciado. Como se esperaba, la tragedia se desarrolló y se llevó a cabo una importante reunión legal para discutir las repercusiones del fracaso de la incursión. El juego Mara Area se había convertido en un fenómeno histórico, trayendo cambios a toda la humanidad al lograr el primer metaverso verdadero. Después de su lanzamiento, muchas personas llegaron a preferir la vida dentro de él sobre la realidad. E ir allí a trabajar y regresar a la realidad después de horas se convirtió en parte de la vida diaria hasta que el mundo se transformó en un lugar donde ya no era extraño que alguien presentara su trabajo como arquero. Debido a este cambio revolucionario, los mejores jugadores en Mara Area pudieron adquirir inmensas fortunas y ser honrados como héroes nacionales. Con el creciente número de jugadores profesionales, se establecieron leyes relacionadas y bufetes de abogados especializados como el bufete de abogados Dodo. Una de estas leyes era específica para los equipos de incursión de monstruos, lo que permitía reclamar una compensación a la persona responsable del fracaso de la incursión. Por lo tanto, se hizo común en los principales eventos que se redactaran contratos oficiales en el mundo real antes de que comenzaran, y los miembros del equipo parecían disgustados durante una de estas reuniones. Se presentó una demanda contra Sir Van Kem por 15 demandantes, exigiendo una gran compensación por su caída en la clasificación, la cancelación de un importante acuerdo de patrocinio y la pérdida de 5 meses de esfuerzo con el monto total alcanzando 1.125 millones durante la sesión. El joven se sorprendió al calcular la enorme suma en su cabeza mientras el abogado anunciaba oficialmente la demanda de compensación. El joven explicó que el equipo constaba de 10 miembros centrales y 15 mercenarios. Y a pesar de algunos desacuerdos, la reunión terminó con él aceptando pagar la compensación, sintiéndose aliviado por el apoyo de sus 9 compañeros de equipo. El joven salió del bufete de abogados sintiéndose derrotado antes de que un hombre lo llamara como líder. El hombre preguntó si era cierto que había vendido su equipo en el juego, y él respondió que sí, explicando que era la única forma de compensar a los mercenarios. Recordando con el corazón apesadumbrado cómo vendió todos sus preciosos artículos, que estaban valorados en cientos de millones de uno, el hombre preguntó por qué quería jugar solo ahora, y el joven explicó con una sonrisa que desde que se convirtió en el líder de la incursión, no había podido pasar tiempo con su gato y se sentía culpable hacia ella. El hombre lo sorprendió al anunciar que ahora dejaba el juego, lo que lo sorprendió. Se sintió responsable y se disculpó, pero el hombre lo tranquilizó y le dijo que entendía su situación. Luego le presentó una caja con la marca Metagear como regalo de despedida. El joven inicialmente se negó, diciendo que no podía aceptar el equipo de su compañero de equipo después de todo lo que había sucedido, pero el hombre insistió en que lo tomara, explicando que ya no lo necesitaba. Los 2 hombres se despidieron y el joven agradeció a su compañero de equipo. Cuando llegó a casa, anunció su regreso a sus gatos, luego se sentó en el suelo junto a la entrada, cansado y triste, y dejó escapar un largo suspiro mientras su gata,
Peachy se le acercaba y maullaba como para consolarlo. El joven se preguntó confundido qué debía hacer ahora, ya que todos sus planes posteriores a la jubilación se basaban en poseer el precioso equipo que acababa de vender. Cuando notó que su gata, Peachy, intentaba jugar y saltar, la regañó suavemente, recordándole que no lo hiciera hasta que su pierna estuviera completamente curada. Pero ella insistió, y quedó impresionado por su fuerza y accedió a jugar con ella durante solo 5 minutos. Empezó con ejercicios de calentamiento, moviendo un juguete con forma de ratón frente a su gato, que lo observaba con intensa concentración, y rápidamente se involucró con entusiasmo en el juego, persiguiendo el juguete por todas partes. El joven pensó en lo frustrada que debía sentirse su enérgica gata al no poder moverse debido a su lesión. Después del calentamiento, anunció que había comenzado la hora de la caza, habiendo preparado un conjunto de cajas de cartón como parque infantil. Mientras la gata se preparaba para abalanzarse, declaró seriamente que ahora se había transformado en un ratón y le mostraría los movimientos perfectos de un ratón. Y comenzó a mover hábilmente el juguete, imitando sus sonidos para llamar su atención. Peachy estaba escondida dentro de una de las cajas observando a su presa, y luego saltó en un intento de atrapar el juguete. El joven la animó a seguir, diciéndole que era hora de recompensar a su sirviente por jugar con ella tan seriamente. Peachy volvió corriendo a la caja, y el joven pensó en lo linda que se veía haciendo eso. Y finalmente logró atrapar el juguete mientras él pensaba en lo adicto que era a este tipo de juegos con ella. Después de que terminó la sesión de juego, preparó comida para los gatos y se sentó con sus 2 gatas, Peachy y Lulu, diciéndole a Lulu que esta carne era la que Peachy había cazado y que debía agradecerle. El joven se dio cuenta de que había jugado durante 10 minutos en lugar de 5 y recordó el consejo del veterinario de abstenerse de jugar con ella hasta que se recuperara por completo. Recordando su conversación con el médico donde le dijo que Peachy estaba llena de energía y se estresaba si no jugaba. Mientras pensaba en una forma de liberar la energía de la gata sin que ella tuviera que moverse, recibió una notificación en su teléfono. La notificación era para un retiro programado de más de 1.000.000, y recordó que se había olvidado de los plazos de la factura del hospital. Se sintió angustiado de nuevo y se preguntó qué haría, ya que ya no tenía dinero para cubrir sus gastos. Sus ojos se posaron en la caja que le había dado su compañero de equipo, así que decidió abrirla. Pensando en cómo uno de los miembros de su equipo le había dado este equipo después de decidir retirarse del juego, se volvió hacia su gata, Peachy, y le dijo que ella era una gran parte de este incidente, y que si alguna vez conocía a su compañero de equipo, debería disculparse con él. En broma se puso la caja vacía en la cabeza y notó que podía respirar bien, diciendo que un incidente como la última vez no volvería a ocurrir. El joven miró el reloj y se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde. Así que se despidió de sus gatas y les dijo que volvería, dándose cuenta de que se había vuelto difícil para él aspirar de nuevo a los primeros puestos. Se acostó en su cama y se colocó la nueva caja de cambio sobre la cabeza pensando que una persona tiene que esforzarse para ganarse la vida. De hecho, Sorbenken volvió a iniciar sesión en el juego, decidido a cumplir con sus responsabilidades como sirviente de sus gatas. Su plan implicaba un alto riesgo para obtener un alto rendimiento, ya que se encontraba en la zona de lava y pensó en lo peligroso que era para él estar allí en su estado actual después de vender todo su equipo. Estaba apostando a que otro equipo de incursión estaría ocupado luchando contra el Fénix, lo que significaba que los otros monstruos no reaparecerían. Pero se dio cuenta de que esta predicción se basaba en recuerdos de hace 6 años, y no sabía cómo habían cambiado las cosas después de las numerosas actualizaciones. Afortunadamente, logró atrapar un enorme pez blindado de la lava y se sintió muy contento cuando descubrió que su punto dorado de pesca aún existía. El pez era un bori de lava, un ingrediente raro, y estimó que atrapar 50 de ellos sería suficiente para pagar el plazo del hospital. El joven se sentó y comenzó a pescar en silencio, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que había pasado tiempo a solas como este. Durante los últimos 5 años, todo su tiempo había estado dedicado a incursiones con su equipo. Aunque había perdido todo lo que había construido en un solo momento, se sintió en paz en este momento. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y se preguntó si algo les había entrado. De repente, notó algo extraño y alarmante y se preguntó en estado de shock si el Fénix estaba reapareciendo antes de lo esperado. Un enorme vórtice apareció en el cielo, y de él, un poderoso rayo de luz se disparó hacia abajo y golpeó el suelo, creando una onda expansiva masiva. Y de esta luz, emergió una nueva criatura, parecida a un lobo y envuelta en pálidas llamas celestiales.
El joven se dio cuenta de que esta criatura no era el Fénix y concluyó por su majestuosa apariencia que era un nuevo monstruo jefe que requería un equipo para ser derrotado. Sabía que era imposible escapar y que enfrentarlo con sus habilidades actuales sería un suicidio. Sintió su extrema mala suerte. Solo había pescado un pez, y ahora aparece un nuevo monstruo en su único lugar de pesca, y esperaba desesperadamente que el monstruo no se quedara allí. De repente, encontró las enormes mandíbulas del monstruo justo detrás de su cabeza, lo que lo aterrorizó, pero el monstruo no lo atacó. En cambio, comenzó a lamerle la cara con su enorme lengua. Estaba desconcertado, cubierto de la saliva del monstruo, preguntándose sobre la razón de este extraño comportamiento, e incluso se preguntó con incredulidad si el monstruo estaba tratando de matarlo lamiendo. Se sintió disgustado y enojado y le gritó al monstruo, exigiéndole que lo matara de una manera limpia y rápida, añadiendo que no estaba de humor para tolerar este día. En un acto final de desafío, lo señaló y juró que dejaría que lo matara ahora porque era débil, pero juró que un día, él sería quien lo derrotaría. El enorme monstruo inclinó la cabeza mientras miraba al joven. Entonces, inesperadamente, dejó escapar un profundo maullido. El joven estaba extremadamente sorprendido y confundido y se preguntó si había oído eso correctamente, luego confirmó para sí mismo que de hecho había oído la palabra maullido. Concluyó que este monstruo estaba diseñado en forma de gato, y le gustó la idea innovadora de diseñar un gato no lindo con una apariencia tan majestuosa. De repente, se le ocurrió una idea. Conectó el hecho de que el monstruo era un gato y que estaba sosteniendo una caña de pescar y pensó que podría sobrevivir si arrojaba el cebo y luego huía. Decidió probar su suerte, así que le gritó al monstruo, diciéndole que esperara, y le dijo que le daría una golosina, luego arrojó el pez que había pescado. Aunque pensó que no funcionaría, vio que valía la pena intentarlo. El joven tiró el pez y echó a correr por su vida. Cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver que su plan había funcionado. El monstruo se había abalanzado sobre el pez con entusiasmo. Se detuvo por un momento, pensando que no debería rendirse tan fácilmente, y lo jaló con su caña de pescar. Pero el monstruo se agarró con fuerza, así que el aterrorizado joven tiró la caña y decidió salvar su propia vida. El monstruo se sentó y se comió todo el pez, tragándoselo de un bocado, luego se lamió los labios como si hubiera disfrutado de su comida. Pero después de que terminó, volvió su atención hacia el joven y se abalanzó sobre él con increíble velocidad, creando una poderosa ola de energía, y luego dejó escapar un aullido ensordecedor. El joven se sintió aterrorizado, preguntándose sobre la verdadera naturaleza de esta criatura. Entonces apareció un mensaje del sistema anunciando su muerte, diciéndole que se convertiría en un fantasma y sería transportado al cementerio. Mientras era un fantasma, vio al monstruo empujando su cadáver y esperaba que perdiera el interés y se fuera. Pero el monstruo volteó su cuerpo y comenzó a amasar su pecho con sus enormes patas tal como lo hacen los gatos. Estaba aterrorizado por este comportamiento y decidió escapar al cementerio inmediatamente. El joven se encontró como un fantasma frente a una estatua de ángel y se le ofreció la oportunidad de ser revivido con una penalización de perder el 5% de su experiencia. Así que suspiró, decidido a reclamar su lugar de pesca. Abrió el mapa del juego tratando de encontrar una solución y supuso que, dado que la zona de lava era el territorio del Fénix, era probable que el nuevo monstruo solo hubiera aparecido por un tiempo limitado. El joven regresó como un fantasma a la zona de lava, aferrándose a una leve esperanza de que el monstruo con forma de gato se hubiera ido. Pero su esperanza se vio frustrada al descubrir que todavía estaba allí. El monstruo estaba dando vueltas alrededor de su cuerpo tirado en el suelo, y se preguntó confundido por qué estaba protegiendo su cadáver en lugar de irse. Y pronto supuso que este maldito gato estaba esperando que volviera a la vida solo para matarlo de nuevo. El joven se dio cuenta de que solo había una solución en la que podía pensar en ese momento. Su plan era simple y constaba de 2 pasos. Primero, vuelve a la vida en el momento en que el monstruo te dé la espalda, y segundo, corre lo más rápido posible en la dirección opuesta. El joven se sentó y observó, esperando su momento oportuno. El monstruo se acostó junto a su cadáver y parecía estar durmiendo. Así que el joven se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando. Inmediatamente aceptó la opción de revivir, y de hecho, volvió a la vida y apareció junto al monstruo dormido. Tragó saliva nerviosamente e intentó escabullirse, pero apenas había dado un solo paso cuando el monstruo de repente abrió los ojos y se levantó detrás de él inesperadamente. Se quedó paralizado de terror, preguntándose si el monstruo había estado fingiendo estar dormido.
Y antes de que pudiera moverse, sintió su pesada pata sobre su hombro. Gritó e intentó escapar, pero el monstruo fácilmente lo alcanzó y lo aplastó con un poderoso golpe que terminó con su vida al instante, causando que el mensaje de que has muerto apareciera en la pantalla nuevamente. El monstruo miró el cadáver con una expresión que parecía confundida. En el cementerio, cuando se le ofreció la opción de revivir de nuevo, pensó sarcásticamente que finalmente había encontrado una buena manera de escapar y que nunca esperó que llegara un día en que usaría las maniobras tácticas que aprendió en el ejército. De hecho, volvió a la vida esta vez, pero en lugar de correr, se quedó tendido en el suelo en posición de gateo, confiado en el éxito de su plan. Comenzó a avanzar lenta y cautelosamente, deteniéndose cuando sintió que el monstruo abría su ojo, y cuando lo cerró de nuevo, continuó gateando en completo silencio. De repente, hizo un leve sonido, y el monstruo inmediatamente se volvió hacia él. Se sorprendió de que el monstruo reaccionara a un sonido tan simple. Mientras yacía en el suelo, el monstruo se acercó a él y comenzó a lamerlo, listo para otra ronda de juego, y el joven se dio cuenta de que se había involucrado con el psicópata equivocado. Después de morir por tercera vez, el joven gritó por pura frustración. En el mundo real, estaba golpeando su almohada con rabia, molesto por ese monstruo demente. Finalmente decidió irse a dormir, pensando que le daría una úlcera por el estrés y continuaba y se convenció de que incluso un monstruo como ese no lo esperaría hasta el día siguiente. Mientras caminaba por su habitación, molesto por este frustrante recuerdo, notó a su gata, Pichi, durmiendo con la cabeza dentro del casco del juego. Sonrió un poco, pensando que debía haberse quedado dormida allí dentro, y se acercó a ella, llamándola pequeña pícara, y notó que no estaba usando el escondite que le había comprado. Pero de repente, sintió una extraña sensación. Se dio cuenta de que la cicatriz en forma de X en la frente de su gata estaba exactamente en el mismo lugar que la cicatriz en el monstruo en el juego. Se sorprendió por un momento, pero rápidamente descartó la idea como imposible y se rió sarcásticamente de sí mismo, preguntándose cómo un gato podría iniciar sesión en un juego y que era solo una coincidencia. Al día siguiente, regresó al juego, esperando desesperadamente que el monstruo se hubiera ido. Miró a su alrededor ansiosamente para descubrir que el monstruo efectivamente se había ido, y se rió aliviado. Pero justo cuando se relajó, el suelo tembló, y el monstruo apareció ante él de nuevo. El monstruo maulló, y el joven perdió completamente los estribos, decidiendo que no pescaría lava berry si era tan difícil. El monstruo se giró y le mostró su espalda, así que el joven cerró los ojos con desesperación. Y cuando los abrió, se encontró mirando la parte trasera del monstruo. De repente, apareció un mensaje misterioso del sistema diciéndole que había sido elegido y que se le había concedido una clase de sirviente oculta. Se preguntó confundido sobre el significado de este mensaje, repitiendo las palabras sirviente y elegido. Apareció otro mensaje anunciando que el poder de Colinas ahora reside en su ser, y comenzó a gritar en protesta porque nunca había oído hablar de una clase así antes. Se dio cuenta de que estaba siendo forzado a cambiar su clase y se preguntó en pánico qué estaba pasando. Se formó un ciclón, y energía oscura comenzó a fluir alrededor de su cuerpo. Después de que el proceso se completó, apareció un mensaje final confirmando que se había convertido en un sirviente. El joven se preguntó en shock y enojo cómo su clase había cambiado y qué había pasado con su personaje de caballero sagrado. De repente, escuchó una voz en su cabeza llamándolo sirviente y preguntándole si podía oírla, y se dio cuenta de que era la voz del gato gigante enviándola directamente a su mente. La voz se presentó con un título largo y grandioso, explicando que era el conquistador que descendió para manchar la tierra con oscuridad, la encarnación de la sombra, y que su gran nombre era Callinus, protector de los tres reinos y el primer emperador de Nosterra. El joven notó con sarcasmo que el monstruo todavía le daba la espalda, y sintió que estaba siendo sermoneado por su trasero. Callinus explicó que se había encontrado con un problema durante su invocación y que su cuerpo no se movería como deseaba, por lo que lo eligió a él para ser su sirviente. El joven se preguntó si esta era una misión sorpresa y le preguntó a Colinas qué quería de él, a lo que este último le dijo que debía convertirse en sus manos y pies y ayudarlo a reclamar su cuerpo original. Apareció una ventana de misión tutorial pidiéndole que aprendiera sus deberes, usara habilidades y revisara el estado de su maestro con una misteriosa recompensa llamada RPP, lo que le dio curiosidad por saber qué era. De repente, el monstruo comenzó a actuar como un gato, frotándose contra su pierna y maullando, lo que lo sorprendió, y se preguntó qué estaba haciendo y se dio cuenta de que esto se llamaba frotar el trasero.
El joven se enojó y se quejó de esta ridícula situación en la que su clase fue cambiada y ahora se le pedía ayuda. Así que Colenus le dijo con calma que si no quería, podía devolverlo a su estado anterior. El joven decidió primero comprobar la naturaleza de esta nueva clase y descubrió que un sirviente sirve a su maestro y obtiene puntos de juego de rol, RPP, que le permiten usar las habilidades de su maestro. Leyó su lista de deberes, revisó el estado del maestro, proporcionó un hogar cómodo y ofreció deliciosos bocadillos, y notó que se parecían a los deberes de un sirviente para un gato más que a cualquier otra cosa. Supuso que averiguaría cómo usar los puntos más tarde y completó la misión, luego abrió la ventana de habilidades, que incluía cazar un monstruo y hacer bocadillos. Llegó a la conclusión de que la clase era como un domador que sirve a su maestro. Mientras estaba pensando en renunciar, recordó el aviso del pago de la factura del hospital. Se le ocurrió una nueva idea. Si pudiera negociar las recompensas y las horas de trabajo, esto podría no ser tan malo después de todo. Cambió completamente su tono, dirigiéndose al monstruo respetuosamente como maestro, expresando su comprensión de su frustración, y luego se presentó formalmente como el sirviente Kim, afirmando que era un experto en el estudio de los gatos y que Colinas había acudido a la persona adecuada. Colinas preguntó si podía manejarlo bien, y él respondió que las acciones hablan más que las palabras. El joven sabía que el monstruo no le temía, pero decidió usar la situación para su ventaja. Le explicó a Colinas que los gatos no dejan que los extraños se acerquen, luego se acercó cautelosamente y acarició al monstruo. El monstruo respondió felizmente, frotándose contra él y maullando. Colinas quedó impresionado por lo que vio y le dijo que estaba empezando a confiar en él, a lo que el joven respondió con confianza que no encontraría un sirviente como él. Apareció un mensaje indicando que la comunicación entre ellos fue exitosa, y la ventana mostró que el estado de Colinas era ansioso con un alto índice de estrés, completando así la misión de verificar su estado. El joven se preguntó por qué el nivel de ansiedad de su maestro era tan alto, y pronto se dio cuenta de que había llegado el momento de que los monstruos reaparecieran en el área. Apareció un pequeño monstruo como una salamandra de fuego, así que el joven le dijo a su maestro que había logrado verificar su condición. Le informó que estaba en un estado de ansiedad severa, y cuando Colinas preguntó por qué, el joven adivinó que la razón era el entorno desconocido, explicando que los gatos se sienten ansiosos fuera de su territorio. Colinus rechazó esta explicación, considerando la ansiedad un sentimiento para los débiles y declaró que la solución era hacer de todo este mundo su territorio. El cuerpo de Colinus instintivamente se abalanzó sobre el monstruo salamandra, pero su índice de estrés aumentó aún más, y la salamandra logró escapar, lo que aumentó su estrés. Colinus rugió enojado, preguntándose a dónde había ido la presa. Y en ese momento, el joven activó la habilidad de captura. Apuntó un marco con forma de plato de plata a la salamandra que huía y lo abrió, y un mensaje del sistema anunció que la había capturado con éxito. El joven apareció sosteniendo el plato cubierto y le dijo con calma a Colenus que esto era parte de su servicio. Luego le preguntó a su maestro si se había sentido muy decepcionado después de perder la presa. Y después de eso, liberó a la salamandra cautiva de debajo de la tapa del plato. Inmediatamente, Colinus aplastó a la salamandra, desahogando su ira. El joven le preguntó a su maestro su opinión sobre su servicio, y apareció un mensaje indicando que su estado de ánimo había mejorado y su índice de estrés había disminuido. Colinus admitió que se sentía más a gusto, y el joven expresó su placer. Después de demostrar su valía, el joven sugirió que empezaran a negociar ahora, explicando con una sonrisa que tenía una familia que mantener y, por lo tanto, necesitaba tiempo de vacaciones y suficiente dinero para asegurar su sustento. A Colinus le impactó la idea de que un sirviente tuviera vacaciones, y el joven confirmó nerviosamente que esto era correcto. Colinus admitió que no tenía nada del dinero de esta tierra, por lo que el joven sugirió una solución alternativa. Se quedaría con los objetos que Colinas obtuviera de la casa. Colinas aceptó esta compensación, ya que lo necesitaba para controlar su cuerpo, y preguntó si era suficiente, a lo que el joven accedió felizmente. El joven pensó en cómo había estado perdido sobre cómo ganarse la vida después de ya no poder pescar Lado Barry, pero ahora descubrió que monopolizar los objetos que obtenía de su amo era más rentable y seguro. Sintió que la suerte finalmente le había sonreído y que no hay mal que por bien no venga. Notó que tan pronto como el cadáver de un monstruo desaparecía, su amo, Colinas, perdía interés y se iba, lo que le hizo preguntarse si realmente era solo un gran gato. Decidió pasar al paso final de su servicio. Así que usó la habilidad de hacer un bocadillo,
y el sistema le informó que el único bocadillo que podía hacer era sal a la parrilla. Con un movimiento mágico, terminó de hacer la salamandra a la sal, que apareció ante él en un cuenco. El sistema le preguntó si quería informar a su amo de que el bocadillo estaba listo, y él aceptó, sintiéndose curioso. De repente, Colinus apareció a su lado, preguntándose por la fuente del olor, y el joven se dio cuenta de que la habilidad de hacer bocadillos también era una forma de convocar a su impredecible amo. Colinus probó la comida y mostró una gran admiración por su sabor, luego lamió el cuenco hasta dejarlo limpio y pidió más. El joven accedió con entusiasmo y prometió traer más inmediatamente. Aparecieron mensajes del sistema anunciando la finalización de su misión tutorial. Recibió 20 puntos de juego de rol, RPP, y 5 puntos adicionales por la satisfacción de su amo, y se creó una nueva misión para la segunda fase. El joven comenzó a recoger todos los objetos que caían de los monstruos que Calinas cazaba, y notó que grandes cantidades de monstruos estaban empezando a aparecer de nuevo, y su amo los estaba cazando activamente. Pensó en cómo sus bolsillos se llenaban de dinero cada vez que su amo cazaba, mientras que él no movía un dedo, y sonrió felizmente, preguntándose si este era el sabor de la caza automática. Empezó a correr por el campo de batalla, recogiendo botín y agradeciendo con entusiasmo a su amo. Colinus notó su felicidad, y el joven prometió que haría todo lo posible para ayudarlo. Cuando terminó el enfriamiento de las habilidades, decidió usarlo de nuevo con entusiasmo, y Colinas vino corriendo ansiosamente a comer su comida. El joven abrió la ventana de la misión y aceptó el inicio de la segunda fase, que requería que usara sus habilidades para resolver un problema al que se enfrentaba su amo, trasladándose a un pueblo cercano con una recompensa de 50 puntos. Pensó que esta tarea normalmente parecería fácil, pero ahora se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo podía arrastrar a este gran gato con él al pueblo? La ventana de estado de Colenus apareció de nuevo, mostrando que su índice de estrés aumentaría si dejaba su territorio, y el joven se dio cuenta de que este era el problema que tenía que resolver. El joven se acercó a su amo, Colinas, que estaba cerca de una piscina de lava volcánica, y le dijo que tenía un plan. Así que Colinas le ordenó que hablara. Sugirió que debía haber una razón por la que Colinas fue convocado a esta zona y que el mejor curso de acción era trasladarse a un pueblo cercano para buscar información. Colinus estuvo de acuerdo con su evaluación, y el joven se sintió un poco culpable porque esta idea era originalmente de una misión que había recibido. Colinus se preguntó cómo lograr esto y si su movimiento estaba restringido por el concepto del territorio de un gato. El joven le recordó que su territorio se expandía ligeramente con cada monstruo que derrotaba, lo cual Colinas confirmó. El joven explicó que tenían que derrotar al amo de la región, el Fénix, para poder moverse libremente. Colinas entendió el plan y preguntó por la fuerza del Fénix, y el joven le dijo que era un pájaro inmortal que se hacía más fuerte cada vez que resurgía de la muerte. Colinas encontró esta criatura interesante y declaró con confianza que se arrodillaría ante su poder, pero el joven señaló un problema. El Fénix escupe fuego, y los instintos del gato llevarían al cuerpo de Colinas a correr y esconderse. Por lo tanto, concluyó que primero deben hacer que Colinas no tenga miedo al fuego. Tan pronto como se tocaba el fuego, los instintos del cuerpo reaccionaban. Mientras Colinas saltaba hacia atrás y rodaba por el suelo en pánico, admitió que sí sentía miedo y ordenó a su sirviente que encontrara una manera de superar este miedo por cualquier medio necesario. El joven ofreció un pescado lava burí al asustado Colinas, luego anunció que el miedo se desvanecería una vez que lo sumergiera en la lava, lo cual impactó a Colinus, quien preguntó si su plan era tirarlo al volcán. El joven confirmó que esta era la forma más segura de adaptarse, y cuando Colinus expresó dudas, el joven lo tranquilizó, explicando que su cuerpo, como monstruo jefe, poseía una resistencia al calor muy alta. Colinus se sorprendió al saber esto, y el joven trató de tentarlo con el pescado. El joven tiró el pescado a la lava, pero Colinus se sentó tranquilamente en una roca en medio de ella, lo que asombró al joven. Colinus anunció que el pescado ya no lo tentaba, y el joven se sorprendió de lo rápido que había perdido el interés. Luego saltó con gracia de la lava. El joven se dio cuenta de que necesitaba pasar al plan B, así que usó un hechizo de recuerdo para volver a un punto registrado y le dijo a su amo que volvería enseguida. Colinus entró en pánico, preguntándole a dónde iba y si iba a dejarlo solo, pero el joven desapareció a través del portal, dejándolo buscarlo ansiosamente. El joven se teletransportó instantáneamente a la ciudad de Granaria. Entró en el almacén del aventurero donde el tendero le dio la bienvenida. Pidió caña de azúcar, agua de manantial etérea, una cuerda para escalar y dinamita.
Cuando ella le preguntó su propósito, él respondió que tenía la intención de domesticar a un monstruo, luego agregó que también necesitaba una catapulta, lo que la desconcertó. Ella le deseó victoria, y mientras se iba, sintió que estaba olvidando algo. De repente lo recordó y se apresuró a regresar, diciéndole que había una cosa más que quería. El joven regresó a la zona de lava y se dirigió a un árbol gigante conocido como Bujin Moko, la madera que no se quema. Explicó que un monstruo que vivía en este árbol había ganado resistencia al fuego al comer su corteza. El joven trepó al árbol y colocó caña de azúcar como cebo, ya que sabía que a este monstruo le encantaban los dulces, y recordó lo difícil que había sido cazarlo en el pasado. El árbol se sacudió, y un monstruo de fuego emergió de él, anunciándose como Kerberos el Grande, guardián del inframundo, y preguntándose con enfado quién se atrevía a perturbar su sueño. Mientras Kerberos comía la caña de azúcar, el joven vertió agua de manantial etérea sobre ella, agua capaz de extinguir las llamas más feroces y hacer que el objetivo pierda su resistencia al fuego durante 5 minutos. El joven pensó que la presa favorita de los gatos es el ratón. Las llamas de Kerberos se extinguieron, y el gran guardián del inframundo se convirtió en un pequeño y esponjoso ratón de fuego rosa. El ratón de fuego gritó en estado de shock, preguntándose qué le había hecho el joven, y este último se dirigió a él alegremente, diciendo que era lindo como siempre. El ratón se enojó y lo amenazó, pero el joven continuó burlándose de él. El ratón ofreció perdonarle la vida a cambio de la caña de azúcar, pero el joven lo describió como patéticamente lindo. El ratón tuvo un mal presentimiento y se dio cuenta de que no podía usar su fuego, así que decidió atacar físicamente, gritando que le había dado la oportunidad de sobrevivir. Mientras atacaba, de repente se giró y huyó, prometiendo matar al joven la próxima vez. El joven gritó, tratando de detenerlo, pero el ratón de fuego saltó directamente a una piscina de lava cercana. El joven sonrió sarcásticamente, diciendo que estaba a punto de decirle que había perdido su resistencia al fuego. El ratón de fuego gritaba por el intenso dolor de la lava mientras trataba de salir, mientras que el joven se reía histéricamente. El ratón siguió llorando, y el joven siguió riendo. Apareció una nueva ventana de tutorial explicando que podía usar puntos de juego de rol, RPP, para convertir a un monstruo en un seguidor, que no recibiría daño de los ataques de su amo y podría fortalecerse con puntos. El joven agarró al ratón de fuego llorando y lo llevó, y el ratón le preguntó qué estaba haciendo y a dónde lo estaba llevando. El joven le dijo seriamente que lo sentía, pero que iba a ofrecerlo como sacrificio a su amo y le pidió que no le hablara para no encariñarse. El ratón se horrorizó y comenzó a lamentar su destino de morir antes de casarse, y el joven respondió sarcásticamente que era una verdadera lástima. El ratón suplicó por su vida, así que el joven le ofreció una salida. Si hacía lo que le pedía, no solo sobreviviría, sino que también lo ayudaría a encontrar una pareja para toda la vida. El ratón inmediatamente aceptó y preguntó desesperadamente qué tenía que hacer. El joven lo calmó y le explicó que la primera forma de sobrevivir era convertirse en seguidor del amo, aclarando que un seguidor no se ve afectado por los ataques del amo, asegurando su supervivencia. Luego le ofreció la segunda forma, que era atraer al amo y hacer que cayera en la lava, lo que impactó al ratón, que lo llamó un sirviente ingrato. El ratón aceptó convertirse en seguidor, recordándole al joven su promesa. El joven abrió la ventana de crear seguidor y comenzó el proceso, y un círculo mágico apareció alrededor del ratón de fuego. El ratón se convirtió en una esencia mágica y fue capturado bajo la bandeja de plata del joven, y un mensaje del sistema confirmó que el ratón de fuego se había convertido en seguidor. La escena volvió a Calinas, que estaba esperando ansiosamente, y le preguntó a su sirviente por qué llegaba tarde. El joven le dijo que esperara con ansias lo que había traído, asegurándole que no había nada en el mundo que pudiera emocionarlo más que esto. El joven liberó al ratón seguidor de debajo de la bandeja. Cuando Colinas vio al ratón, sintió una sensación extraña y emocionante, y su corazón comenzó a latir rápidamente. El joven le dijo al ratón, que su amo se enfrentaría al Fénix y le asignó la tarea de eliminar el miedo de su amo y le pidió que guiara al amo por la gran causa de la oscuridad. El joven le dio al ratón una poción de velocidad, así que salió corriendo, despertando el instinto felino en Colinas, quien emocionado salió tras él, dirigiéndose directamente a la lava. Colinas cargó hacia adelante por instinto, saltando sobre las rocas mientras perseguía al ratón de fuego. Decidido a no dejarlo escapar, el ratón disparó una ráfaga de fuego, pero Colinas hábilmente lo esquivó y continuó acercándose a su presa. El joven observaba desde la distancia y agarró el detonador de dinamita,
pensando que podría necesitar usarlo para darle algo de tiempo al ratón. El ratón sintió que el joven lo había engañado, pero de repente el joven apareció entre ellos, bloqueando el camino de Colinas y gritándole al ratón que siguiera corriendo. Colinas se sorprendió por esta intervención y el joven se disculpó por el malentendido. El ratón continuó corriendo hasta que llegó a una grieta y la atravesó hasta el borde de un acantilado con vista a un vasto lago de lava donde Colinas lo acorraló, afirmando que no podía escapar. Colinas le dijo que jugaría con él, pero el ratón audazmente lo retó a que intentara atraparlo y saltó sobre el lago de lava. Sin dudarlo, Colinas saltó tras él, olvidando por completo su miedo al fuego en el calor de la persecución. El joven notó cómo las acciones de su amo a veces se superponían con las de su gato mascota. Colinas preguntó por este gato y si era la familia que había mencionado antes. El joven respondió que sí, describiéndola como pequeña, linda y una mala perdedora. Y recordó cómo su gata, Pichi, rechazaría su tacto al principio, solo para eventualmente colocar su pata sobre su mano. Sonrió al recordar, luego colocó su mano sobre la pata gigante de Colinus y ofreció su ayuda. Y después de eso, lo empujó suavemente hacia la lava. Colinus descubrió que tocar la lava le daba una agradable sensación cálida y quería disfrutar de este baño. El joven le dijo que ahora que había superado su miedo al fuego, podría enfrentarse al Fénix, y Colinus estuvo de acuerdo con confianza. El Fénix apareció en el horizonte, y el joven explicó que derrotarlo requería evitar su capacidad de renacer. Y le dijo a su amo que había ideado una estrategia para ello, lo que llevó a Colinus a describirlo como un sirviente confiable. El Fénix emergió de la lava mientras el joven y su amo se preparaban para enfrentarlo. El pájaro extendió sus alas de fuego y amenazó a sus oponentes, luego atacó respirando un torrente masivo de fuego, pero Colinas lo esquivó. El joven sabía que el verdadero problema radicaba en la inmortalidad del pájaro, y le explicó a Colinas que para eliminarlo, debía golpear su núcleo precisamente durante su segundo renacimiento. Colinas dudaba de su capacidad para hacerlo, pero el joven con confianza le aseguró que lo haría posible. La batalla comenzó cuando el Fénix se abalanzó y Colinas cargó para encontrarse con él. El pájaro intentó ascender, mientras que Colinas lo siguió rápidamente y esquivó sus ataques de fuego con asombrosa agilidad, luego logró subirse encima y lo golpeó con fuerza contra el suelo. El Fénix derrotado declaró que se levantaría de nuevo, y el joven le dijo a su amo que la primera fase había terminado. Explicó que el tamaño y el poder destructivo del Fénix ahora se duplicarían, pero Colenus no se inmutó. El Fénix se levantó de la lava, ahora mucho más grande y fuerte, y prometió quemarlos y convertirlos a ambos en cenizas mientras las llamas llenaban el área. Y luego lanzó una bola de fuego masiva. Colinas se paró frente a las llamas, aparentemente protegiendo a su sirviente. Así que el joven dio instrucciones tácticas para apuntar al pájaro después de que se ralentizara. El Fénix cargó de nuevo, y Colinas saltó al aire para interceptarlo y logró derribarlo y golpearlo varias veces. Colinas agarró el cuerpo del Fénix, y luego, con todas sus fuerzas, lo aplastó. Y el joven quedó impresionado por la facilidad con la que había terminado la segunda fase. Mientras el Fénix moría, prometió florecer de nuevo, y este fue su crucial segundo momento de renacimiento. Colinas lo agarró y comenzó a golpear su núcleo repetidamente para evitar que renaciera de nuevo. En medio de una erupción volcánica, el joven dio sus instrucciones al ratón de fuego, Skeaki, para que atrajera a su amo al acantilado de nuevo. El joven se preparó, dándose cuenta de que el verdadero desafío comenzaba ahora. Recordó sus intentos anteriores de derrotar al Fénix y cómo los equipos no lograban detener su renacimiento debido a las violentas erupciones volcánicas, que eran una señal de la voluntad del pájaro de renacer. Había pasado meses en el pasado pensando en cómo superar este obstáculo, y ahora esperaba que su amo pudiera seguir su plan. El plan comenzó cuando el ratón atrajo a Colenus, y este último comenzó a perseguirlo hasta que llegaron al borde del acantilado. Y cuando el ratón saltó, Colinus corrió tras él, incapaz de detenerse. En ese momento, el joven usó una habilidad para instalar una catapulta, la colocó cerca del borde, y la gigante catapulta de madera apareció ante él. El joven animó al ratón a acelerar un poco, y cuando sintió miedo, le dijo que debería estar orgulloso porque era el único capaz de liderar al amo. El joven lanzó un proyectil desde la catapulta llevando al ratón hacia el volcán donde estaba el núcleo del Fénix. El ratón estaba de pie sobre el núcleo mientras Colinas se acercaba a él a velocidad de cohete. El ratón recordó que un seguidor no recibe daño de los ataques de su amo y se preguntó aterrorizado si el joven lo había engañado. Colinas chocó con el núcleo del Fénix con tremenda fuerza, haciéndolo añicos.
El joven celebró el éxito del plan y recogió el núcleo inactivo del pájaro. Apareció una serie de mensajes del sistema confirmando la derrota del Fénix, que la zona de lava se había convertido en el territorio del amo, que habían logrado el récord de la victoria más rápida, y que el joven recibió 30 RPP. El ratón se despertó confundido y pensó que estaba en el cielo, así que el joven se burló de él, y el ratón se dio cuenta de que estaba vivo y sintió miedo. Colenus llegó y elogió la excelente estrategia, así que el joven felicitó a su amo por convertirse en el amo de la zona de lava. Apareció una enorme estructura similar a un templo, y caminaron hacia ella hasta que llegaron al interior donde encontraron un cofre del tesoro. Y el joven pensó que esta era la recompensa por lograr el récord y sintió que podía elevar sus esperanzas un poco más.